Diseñar y dirigir las operaciones mineras con base a los estudios de factibilidad, al diseño de la explotación y a la administración de la producción conforme a la normatividad establecida para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales no renovables. La hidrología es una rama de la geología aplicada dentro de la geodinámica externa. La hidrología es la ciencia que estudia el origen y formación de las aguas subterráneas, las formas de yacimiento, su difusión, movimiento, régimen y reservas, su interacción con los suelos y rocas, su estado líquido, sólido y gaseoso, y sus propiedades físicas, químicas y bacteriológicas y radiactivas, así como las condiciones que determinan las medidas de su aprovechamiento, regulación y evacuación. El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza, según Leonardo da Vinci. Hidrología. Una cuenca hidrológica es un área de la superficie terrestre en la que toda el agua procedente de una precipitación se va a dirigir hacia un mismo punto de salida, generalmente de menor cuota o altitud de cuota. Sus límites quedan establecidos por las partes más altas de las montañas, también conocidas como parteaguas, las que a su vez delimitan sus contornos o perímetros. El parteaguas teóricamente es una línea imaginaria que une los puntos de máximo valor de altura relativa entre dos laderas adyacentes, pero de inclinación opuesta. Desde la parte más alta de la cuenca hasta su parte de emisión en la zona hiposométricamente más baja. Al interior de las cuencas se pueden delimitar subcuencas o cuencas de orden inferior. Las divisoras que delimitan las subcuencas se conocen como parteaguas secundarias. Elementos de una cuenca. Tenemos 4 elementos de una cuenca, que es el río principal, el curso superior, el curso medio y el curso inferior. El río principal actúa como el único colector de aguas y tiene un cursor que es de distancia entre su naciente y su desembocadura. El cursor superior, ubicado en lo más alto del relieve, donde la erosión del agua del río es vertical. El cursor medio, en donde el río empieza a zigzaguear, ensanchando el valle. El curso inferior, situado en la parte más baja de la cuenca. El caudal del río pierde fuerza y los materiales sólidos que lo llevan se sedimentan. Aquí tenemos una imagen de la cuenca. Hidrología, tipos de cuencas. Existen 3 tipos de cuenca, que es la exorreicas, las endorreicas y las arreicas. Las exorreicas, cuando cuenca o conducen o avanzan sus aguas al mar o al océano. Un ejemplo de la cuenca del río Pánuco en Veracruz. Endorreicas desembocan en lagos o lagunas, siempre dentro del continente. Por ejemplo, los arroyos, cañadas y cañones en la sierra de la Fraguas y San Marcos y Pinas, que desembocan en el valle de Cuatro Ciénegas, perteneciente a este tipo. Las arreicas, las aguas se evaporan o se filtran en el terreno, ya que no desaguan en ningún río u otro cuerpo hidrográfico de importancia. Aquí pueden ponerse como ejemplo los múltiples afluentes del curso huasteco, que literalmente son tragados por el terreno.
Algunos de ellos resurgirán más allá en los valles, muchos otros serán almacenados en el subsuelo. Aquí tenemos unos ejemplos de las exorreicas, drenan sus aguas al mar o al océano. Endorreicas desembocan en lagos, lagunas que no tienen salida fluvial ni al mar. Y las arreicas, las aguas se evaporan o se filtran en el terreno antes de unirse a una red de drenaje. Forma de la cuenca, factor de forma KF. KF es igual a B entre LA, donde B es el ancho medio, L la longitud axial de la cuenca medido sobre el cauce más largo desde la cabecera hasta la salida de la cuenca. A, área de la cuenca, suponga dos cuencas de la misma área. La que tiene factor de forma más alto tiene más problemas de creciente. Sistemas de drenaje, sistemas de corrientes superficiales. Orden de las corrientes de agua. El orden de la cuenca está dado por el orden del cauce principal. Corrientes de primer orden, pequeñas cuencas que no tienen tributario. Corrientes de segundo orden, dos corrientes de primer orden se unen. Corrientes de tercer orden, dos corrientes de segundo orden se unen. Corrientes de n orden, dos corrientes de orden n se unen. Entre más alto es el orden de la cuenca, indica un drenaje más eficiente que desahogará rápido el agua. Características de la cuenca, parámetros físico-morfometría, sistemas de drenaje o sistemas de corriente superficial. Densidad de drenaje es la relación entre la longitud total de las corrientes de agua de la cuenca y su área total. D es igual a L entre A, esto es igual a km entre km al cuadrado, kilómetros. Se considera pobre cuando es 0.5 kilómetros sobre kilómetro cuadrado y se considera bien drenada cuando es de 3.5 kilómetros sobre kilómetro cuadrado. Aquí tenemos una imagen de la cuenca, que estas son los parteaguas y aquí están las corrientes. Área de la cuenca, el tamaño de la cuenca en kilómetros cuadrados, descripción, menos de 25 muy pequeña, 25 a 250 pequeña, de 250 a 500 intermedia pequeña, de 500 a 2000 intermedia grande, de 2500 a 5000 grande y mayor de 5000 muy grande. Aquí tenemos las herramientas clasificadoras de desarrollo, tiene dos métodos para asignar órdenes. Estos son los métodos propuestos por Styler y Shriver. Aquí podemos ver lo que con Styler son 3 y aquí son 7. Hidrología. Medidas pluviales. La lluvia se puede medir en base a la altura del agua sobre la superficie terrestre. Así, si en un área de 1 hectárea, 10.000 metros cuadrados, cae un volumen de 10 metros cúbicos de agua y considerando que el terreno fuera impermeable, la altura de este volumen será de 1 milímetro. De otra forma, si 1 litro de agua es vertido sobre 1 metro cuadrado, el agua ascenderá 1 milímetro. Es por ello que se habla de milímetros de agua para indicar el volumen caído en una superficie. Patrones de drenaje. El clima y el relieve influyen en el patrón de la red, pero la estructura geológica subyacente es el factor más relevante.
Los patrones hidrográficos están íntimamente relacionados con la geología y son utilizados para interpretar estructuras geológicas. La clasificación de los principales patrones incluye las siguientes redes: dendríticas en forma de árbol, enrejadas, paralelas, rectangulares, radiales y anulares. De Prea. Patrones de drenaje dendrítico están formados por una corriente principal con sus afluentes primarios y secundarios uniéndose libremente en todas las direcciones. Se forman en áreas con la intersección de varios, pero no necesariamente todos, de los siguientes factores: litología con baja permeabilidad, mediana pluviosidad, poco caudal, baja cobertura vegetal. Zonas de inicio de laderas, pendientes moderadas, laderas bajas, rocas con resistencia uniforme. Lutitas, arenas y piroclásticos, areniscas y piroclásticos. Enrejados o trails, corrientes casi paralelas que fluyen a la corriente troncal en ángulos altos. Origen subsecuente en estratos sedimentarios de diferentes resistencias con corrientes tributarias cortas fluyendo de Ritger de estratos resistentes a valles de roca débil. Drenaje paralelo se desarrolla en terrenos dominados por una pendiente regional, lo cual le impone una dirección predominante con cauces paralelos. Este patrón es común en algunos piedemontes y laderas estructurales plegadas. Drenaje rectangular. Se caracteriza por poseer muchos recodos abruptos en ángulos rectos. Este modelo depende únicamente de la estructura de la roca y se desarrolla cuando el sustrato rocoso está entrecruzado por una serie de fallas, fracturas y diaclasas que forman una especie de cuadrícula. El radial, corrientes consecuentes fluyendo de un área central en todas direcciones. Superficie alta formadas recientemente. Conos volcánicos, domos estructurales o intrusivos. Drenaje anular. Es muy similar al radial, pero no es tan denso. Inicia, al igual que el anterior, un resalto en una superficie plana. Este se presenta cuando existen procesos de captura de cauces, terrenos inestables, pueden presentarse materiales con variada permeabilidad, moderada a alta cobertura vegetal, roca de diversa dureza. Esta es la presa y aquí vemos unas planchas. Clasificación de corriente. Las corrientes se clasifican en 5 tipos, atendiendo a su relación con la estructura geológica de la zona. Corrientes consecuentes. Siguen la dirección de la pendiente regional o van sobre los ejes de las estructuras. Corrientes subsecuentes. Son las corrientes que circulan paralelas a los ejes de las estructuras. Corrientes resecuentes. Son afluentes a las corrientes consecuentes. Corrientes obsecuentes siguen la dirección contraria a la pendiente. Corrientes insecuentes no siguen ningún patrón, son neutras con respecto a la pendiente. Concepto de acuífero. Se define un acuífero como aquella formación geológica capaz de almacenar y transmitir agua susceptible
de ser explotada en cantidades económicamente aprovechables para atender diversas necesidades. Geología de las aguas subterráneas. La distribución de acuíferos es controlada por tres variables, que es la litología, estratigrafía y estructura. La litología, tipos de sedimentos o rocas, grado de compactación. Estratigrafía, relaciones geométricas de los acuíferos, lentes, formaciones, etc. Estructura, estructuras neotectónicas. Características de acuíferos fracturados. Porosidad. Las discontinuidades constituyen las principales estructuras de almacenamiento y movimiento de fluidos. Porosidad secundaria. Algunas discontinuidades como fallas y diques suelen actuar como barreras o fronteras de flujo. La distribución de estas discontinuidades no es uniforme. Conductividad hidráulica K. La conductividad hidráulica K está determinada por el tamaño de abertura de las constituidas, distribución y grado de uniformidad. Zonas de menor resistencia hidráulica, planos de estratificación, foliación y clivaje, fracturas y diaclasas y fallas. Hidrología, porosidad y permeabilidad. La porosidad se representa en % de la relación del volumen que ocupa los poros en volumen unitario de roca, pero no habla de cómo están concentrados los poros conectados. La porosidad eficaz es la porosidad representada por aquellos espacios por los que puede circular el agua, es decir, aquella que están comunicados. La permeabilidad de un material es la cantidad que éste tiene de transmitir un fluido, en este caso agua. Un material será más permeable cuando sea poroso y estos poros sean de gran tamaño y estén conectados. La conductividad hidráulica es el coeficiente que tiene en cuenta la permeabilidad del acuífero y la viscosidad del fluido. Así determinamos el caudal de un acuífero. Q es igual a K por A por H1 menos H2 entre D. Ley de Darcy. K, representación de la conductividad hidráulica, a área transversal del acuífero. Conductividad hidráulica, ley de Darcy. Ley de Darcy es una ecuación que describe el flujo de un fluido a través de un medio poroso. B es igual a K por H entre L. B, velocidad de agua, K, coeficiente de permeabilidad y gradiente hidráulico. Aquí tenemos el gradiente hidráulico, aquí tenemos el gradiente hidráulico, perdón, y la velocidad, y el K, pues no sé ya dónde está. Conductividad hidráulica. Aplicamos la ley de Darcy al flujo de aguas subterráneas a través de una de esas secciones cilíndrica de radio R medido desde el eje del sondeo. Q es igual a K por A por I, donde K, caudal que atraviesa la sección de área, igual al caudal constante que está siendo bombeado. A, sección por la que circula el agua, igual a pi por r al cuadrado. B, espesor del acuífero. K, permeabilidad del acuífero. Y gradiente hidráulico de H entre dr. Q es igual a pi al cuadrado por B por K por I.
ensayos de bombeo, formas de adquirir el acuífero según el caudal extraído. Aquí tenemos en laboratorio actual dispone de aparatos muy similares al que utiliza Daisy y que se denomina perímetro de carga constante, figura 1, y permeabilidad de carga constante, Q caudal, de diferencia de potencial entre A y B, diferencia entre A y B, gradiente hidráulico, diferencia de H entre diferencia de L. Básicamente un perímetro es un recipiente de sección constante por el que se hace circular agua conectados a una de sus extremos, un depósito elevado de nivel constante. En el otro extremo se regula el caudal de la salida mediante un grifo que en cada experimento mantiene el caudal también constante. Finalmente se mide la altura de la columna de agua en varios puntos, con mínimo en 2, como en la figura 1. Como las unidades de caudal Q son L cúbica entre L, la sección es L al cuadrado. Diferencia de H y diferencia de L son longitudes. Se comprueba que las unidades de la permeabilidad K son las de un volumen L entre T. La expresión correcta de la ley de Darcy es la siguiente: Q es igual a menos K por dH entre dL, donde Q es Q sección, es decir, el caudal que circula por metros cuadrados de la sección. K, conductividad hidráulica, diferencia de H entre de diferencia de L, gradiente hidráulico expresado en la intersección infinitesimal. El signo menos se debe a que el nivel disminuye en la sección del flujo, es decir, que diferencias de H o diferencias de H son negativas y el signo menos hace que el caudal sea positivo. Las columnas de agua nos permiten conocer la pendiente del agua, determinando la dirección del flujo de agua subterránea. La permeabilidad o conductividad hidráulica representa la mayor o menor facilidad con la que el medio deja pasar el agua a través de él por unidad de área transversal a la dirección del flujo. Acuífero colgado se produce ocasionalmente cuando, por efectos de una fuerte recarga, asciende el nivel freático, quedando retenida una porción de agua por un nivel inferior impermeable. Aquí tenemos el acuífero colgado y la capa impermeable. Acuíferos en formaciones geológicas. Por la naturaleza del medio inconsolidado, medio consolidado, depósitos fluvial-aluvial, acuífero poroso, medios consolidados, rocas sedimentarias, rocas ígneas, rocas metamórficas y acuíferos fracturados. Hidrología, acuíferos y nivel freático.
En función de las características de la roca se pueden hacer la siguiente clasificación. Acuífero: almacenan agua en los poros y circulan con facilidad por ellos. Acuitardo: contienen agua y la transmiten muy lentamente. Acuicludo: contienen agua en su interior, incluso hasta la saturación, pero no la transmiten. Acuífugo: no poseen capacidad de circular ni de retención de agua. Otra vez tenemos la clasificación de formaciones geológicas en función de almacenamiento y drenaje. Capacidad de almacenamiento, capacidad de drenar, capacidad de transmitir. Formaciones características: acuífero alta, 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 gravas, arenas y calizas. Acuitardos: alta, media, baja, baja, limos, arenas, limos y arcillosas. Acuicludo: alta, muy baja, nula, arcillosas. Acuífugo: nulo, 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 granitos, génesis y mármoles. Acuíferos libres, también llamados no confinados o freáticos. En ellos existe una superficie libre y real del agua encerrada, que está en contacto con el aire y a la presión atmosférica. Entre la superficie del terreno y el nivel freático se encuentra la zona no saturada. El nivel freático define el límite de saturación del acuífero libre y coincide con la superficie pisométrica. Su posición no es fija, sino que varía en función de las épocas secas y lluvia. Clasificación de acuíferos: acuíferos libres, acuíferos detríticos, acuíferos fisurados, acuíferos kársticos. El límite superior del acuífero constituye la superficie freática. Los puntos de la superficie freática se encuentran a presión atmosférica P igual a 0. Las áreas de recarga de acuíferos confinados son acuíferos libres. Clasificación de acuíferos libres: drenante, semipermeable y no drenante, base impermeable. Acuíferos confinados no drenantes. La presión del agua en el techo del acuífero es superior a la presión atmosférica. Límite superior e inferior hasta límites por estratos impermeables. Acuicludo: en función de las cargas hidráulicas, el nivel de agua puede situarse encima de los estratos confinados, superficie del suelo, pozo surgente. El nivel de agua en el pozo muestra las cargas hidráulicas del acuífero. Acuíferos semiconfinados: el muro y o techo no son totalmente impermeables, sino que son acuitardos y permiten la filtración vertical del agua y por tanto pueden recibir recargas o perder agua a través del techo o de la base. El flujo vertical solo es posible si existe una diferencia de potencial entre ambos niveles. Un mismo acuífero puede ser libre, confinado y semiconfinado según sectores. Acuíferos semiconfinados: nivel pisométrico, acuitardo, acuífero impermeable. Ausencia de zonas no saturadas, nivel pisométrico virtual. Superficie de agua a presión atmosférica y recargas diferentes. Pozo artesiano, acuífero colgado, impermeable, 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 acuífero libre, acuífero semiconfinado, acuífero confinado. Nivel pisométrico teórico de acuífero confinado, nivel pisométrico teórico de acuífero semiconfinado.